Pero para comenzar este libro me gustaría hacer una breve introducción. Ajá. Entonces, comentarte que este libro de Lamentaciones, su autor es anónimo, pero muchos se lo adjudican a Jeremías, sobre todo por la Septuaginta. La traducción de la Septuaginta al comienzo del libro dice lo siguiente: Ahora llegó la época después del cautiverio de Israel y la desolación de Jerusalén. Jeremías se sentó llorando e hizo este lamento sobre Jerusalén, pero no se puede determinar si esto es correcto o no, ¿ok? O sea, esta leyenda de Jeremías está ahí al principio de este libro, pero algunas traducciones, algunos pergaminos, rollos, no trae esta leyenda. Esto viene en la Septuaginta más bien. Entonces algunos autores, ¿cómo se llama? Eruditos están en desacuerdo con esta posición. Pero, pues parece que sí, la verdad. Algunos piensan que no porque el estilo literario es completamente distinto. El libro de Jeremías está escrito en, pues es como una narración, es una profecía, ¿no? Y este estilo es una poesía, o sea que no tiene mucho que ver. Pero no significa que Jeremías no tenía la capacidad de escribir algo así, ¿no? Entonces, pues realmente no sabemos. Pero digamos para este estudio que sí fue Jeremías, ¿va? Nada más digamos, porque es una posibilidad. Ok, bueno, también el género es poesía, es una poesía hebrea y consta de una serie de poemas acrósticos, ingeniosamente ejecutados. Un acróstico es, pues como tú sabes, es un mensaje, ¿no? Que está formado por algunas iniciales de una palabra. Pero en este caso no son las iniciales de una palabra, sino que cada versículo es la inicial de una letra del alfabeto hebreo. Así como en el Salmo 119, donde están estas palabritas arriba, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, G y demás. No sé si las has visto hoy en tu Biblia. De igual manera, cada uno de los versículos de este libro son las iniciales del alfabeto hebreo. Entonces, tanto el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los 5 poseen, son acrósticos del alfabeto. Entonces, está interesante. Y como poesía vamos a encontrar entonces cosas pues figuradas, mucha metáfora dentro de este estudio. ¿En dónde se escribió este libro? Al parecer, piensan los eruditos, en Jerusalén. Puede ser ya en la época del cautiverio, por el tono que tiene, muy melancólico. La fecha, algunos piensan que es después del 586 porque narra los eventos del cautiverio como algo muy fresco que acaba de suceder. Entonces puede ser muy probable que sea después del 586 porque en esta fecha fue cuando ocurrió la tercera deportación babilónica y la destrucción de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Entonces es muy probable, pero no se puede estar completamente seguros. Entonces dicen que es de entre el 586 hasta el 538. O sea, estamos hablando de bastantes años de margen de escritura de este libro. ¿A quién va dirigido este libro? Este libro va dirigido al pueblo judío que fue exiliado como una expresión de dolor, de pena y de horror, porque experimentaron la destrucción de su pueblo, de Jerusalén, y también del templo de Jerusalén. Bueno, también quiero comentar que tenía un propósito bien claro este libro. El propósito es darle a los exiliados que están ahorita, los judíos que están en Babilonia, darles una forma ritual para llorar y hacer lamento por la calamidad que les había ocurrido. Ellos acostumbraban a hacer estos rituales como una expresión de su devoción a Dios, ¿no? Entonces, pues es algo común, de hecho, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Sabes por qué se llama el Muro de los Lamentos? Porque ahí dicen, leen el libro de Lamentaciones todo el tiempo. Entonces, por eso es que se le llama así, qué loco. Y es una forma para ellos ritual de invocar a su Dios, ¿no? A nuestro Dios, ¿no? Y estar ahí buscándolo, ¿no? Eso es. Pero también tiene un sentido también muy profundo el tener una poesía ritual, digamos así. Y ese propósito es ayudar al pueblo a meditar el significado de lo que habían hecho. Habían desobedecido a Dios y habían adorado ídolos y se habían vuelto rebeldes y no quisieron arrepentirse, y entonces vino la calamidad, ¿no? Entonces eso los iba a ayudar a meditar qué es lo que había pasado, qué es lo que habían hecho, qué es lo que va a hacer Dios, quién es Dios y demás. Entonces eso es el propósito. El propósito es darle
a los exiliados una forma ritual de llorar o hacer lamento. Ahora, algunos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para el estudio de este libro es el siguiente. El autor se muestra claramente luchando con las maneras en que Dios, el Señor de la historia, trataba con su pueblo rebelde. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta de una manera así bien importante. Porque, ¿sabes? Nosotros también luego a veces batallamos con las formas. No con el hecho de que nos discipline, sino con las formas en cómo nos disciplina. Y eso lo vamos a estar estudiando en esta noche, de hecho. Ahora, también el escritor entiende que los babilonios solamente eran agentes o instrumentos humanos de un juicio divino. No fueron como tal los babilonios los culpables de todo. No. Dios es el que los usó. Ajá. Así es que vamos a ver este énfasis en el libro. También vamos a ver, tres temas en el libro de Lamentaciones. El primero de ellos es el juicio. Entonces vamos a ver de una forma muy evidente, ¿no?, que ellos se ganaron un juicio de Dios y que va a traer bastantes consecuencias al pueblo. Número 2, vamos a ver la forma en la que el pueblo debe de responder ante Dios. Una respuesta apropiada ante las calamidades que Dios está permitiendo. Y número 3, vamos a conocer el carácter de Dios en medio de toda esta disciplina de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y yo no sé, pero si tienes chance de leer Lamentaciones en tu casa, clávate sobre todo en el capítulo 3, que es la sensación de sensaciones, ¿no? A mí me encanta el capítulo 3 de Lamentaciones. Léelo, porque ahí se va a mostrar, creo que lo más brillante de todo el libro, ¿no? Lo más glorioso del libro. Y vamos a ver cómo en medio de todo Dios se muestra como un Dios de esperanza, un Dios de amor, un Dios de compasión, de fidelidad y de salvación hacia su pueblo. Y cada capítulo tiene un tema distinto. El día de hoy vamos a ver el primer tema, que es la desolación de Jerusalén, en el capítulo número 1. Así es que, dicho esta breve introducción, ¿estamos listos para entrar en el texto? Venga. Ok. Entonces dice en el verso número 1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Bueno, para empezar, fíjate que aquí empieza hablando de la desolación. Va a empezar a hablar cómo quedó Jerusalén y cómo está el pueblo. Va a quedar completamente destrozado después de la disciplina de Dios, ¿ok? Pero vemos a través de esto las consecuencias del pecado. Porque lo que originó todo esto fue el pecado. Ahorita lo vamos a llegar a ver el verso número 8. Y las consecuencias en la nación fueron tremendas. Y empieza diciendo, mira, ¿de qué forma ha quedado la ciudad populosa? En aquel tiempo Jerusalén pues estaba en su máximo apogeo. Si tú lees el libro de Reyes, o sea, ¿cómo te explico? O sea, era una gran ciudad, ¿no? Eran de los mejores momentos que pudiera haber tenido Judá, el reino del sur, ¿no? Bueno, pero dice, ¿cómo ha quedado esta ciudad? Dice, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Ahora esta frase me interesó muchísimo porque, ¿cómo que como viuda? ¿No? Decía que usa el lenguaje figurado y aquí usa el lenguaje, una imagen de una viuda. Lo que está haciendo es una personificación de Jerusalén. A Jerusalén la personifica. No es que sea una persona, es una ciudad. Pero eso de personificar significa que la compara con una persona. Ajá. Por eso es la palabra personificar, ¿no? Y aquí la compara como una viuda. ¿Y pues qué es una viuda? Pues una mujer a la cual su marido ha muerto. Entonces me interesó mucho porque lo que está haciendo ver es la ciudad de Jerusalén como una ciudad a la cual se le ha muerto el marido. ¿Y quién es su marido? El domingo lo comentamos en Isaías 54, 5 al 7, por ejemplo, o Oseas capítulo 2, versos 16 al 20. Ahí dice cómo Dios consideraba a Israel como su esposa, porque Él hizo un pacto de unión, de una relación con su pueblo. Y es comparable al pacto matrimonial. Y Él se pone como el marido de Israel y de Judá.
Así es que es tan interesante como aquí dice, pero Jerusalén ahora es una viuda. Ojo, no es que Dios esté muerto en este momento del exilio. Lo que pasa es que pareciera como que está muerto. ¿Se entiende la idea? Porque lo que está pasando es que la mujer clama y llora como si estuviera de luto, como si el marido no estuviera, porque eso es lo que está pasando. Es como si Dios no contestara más con su pueblo, no le contestara más a su pueblo, no le atendiera a sus rogativas, no estuviera como al cuidado de su pueblo porque fue llevado en cautiverio. Y por eso le compara así. ¿Te has sentido esas veces en que dices, pues ¿dónde está Dios? Yo siento que ya no, se rompió mi relación con Él y ya de plano pareciera como si pues estuviera muerto. No me escucha, no me habla, no me ayuda, no me protege. ¿Y te has sentido momentos así? Pues el pueblo se sentía así a causa de su pecado. Ahora también dice aquí, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y pues sí, le estaba pagando ahora a Babilonia con su servicio, ¿no? Y pues aparte con todas las riquezas que se llevaron. En el verso 2 dice, amargamente, bueno, antes de continuar déjame decir una cosa. Nosotros en el Nuevo Testamento, la iglesia, no somos la esposa como tal, teológicamente hablando, de Dios, sino de Cristo, ¿no? Porque a través de Cristo, ¿no? Es que nosotros ahora podemos relacionarnos con Dios, pero es a través del mediador, de Jesucristo. Y Jesucristo lo que hizo fue no solamente abrir la relación al pueblo de Israel, sino hacia todas las naciones. Entonces, somos la iglesia, la esposa de Cristo, lo hablamos el domingo, Efesios 5, pero también igual así pasa. Como iglesia podemos tener una relación rota, como si de repente el Señor, pues así, hubiera muerto, pero no es el Señor. Ahora, verso número 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Entonces te digo, aquí está hablando de Jerusalén, ¿ok? No es una mujer, es Jerusalén. Pero está diciendo, Jerusalén llora en la noche. Pues bueno, te digo que es una metáfora. Pero está hablando acerca del sufrimiento de la nación, ¿no? Está llorando, está lleno de lágrimas, no tiene consuelo, ¿no? De todos sus amantes. Qué loco, ¿no? Porque cuando estamos en pecado así sucede. O sea, no hay consuelo. Y por más que buscas y buscas, no hay consuelo. Y vas y buscas todas tus consecuencias que has cosechado y dices, no puedo tener paz en mi corazón, estoy triste, estoy dolido, no te sientes nada bien. Y eso es lo que sucede con el pecado, familia. Muchas veces por eso el problema, o sea, si tú llegas con un psicólogo y le dices, oiga, disculpe señor, es que estoy triste. Pues mira, hay muchas formas de quitarse esa situación, pero es que no es un problema de afuera, familia. El origen muchas veces de la tristeza y de la depresión y todo eso, mayormente tiene que ver con algo espiritual. Tiene que ver con el pecado y eso origina 20 cosas en la vida, ¿no? Depresión, tristeza, amargura y dolor y demás. Pero es el pecado, familia, ¿no? Estamos en una época donde tratamos de ponerle 20 nombres con tal de, pues bueno, psicológicamente a lo mejor tiene una explicación, pero la raíz es el pecado. Con todo eso. Por eso nosotros pensamos que muchas de esas cosas más bien deberían tratarse con Dios directamente. Ahora, también aquí en el verso número 2 dice que no tiene consuelo, ni siquiera sus amantes la consuelan. Qué loco, ¿no? Y qué fuerte. ¿Cómo que Israel tiene amantes? ¿De qué se trata? O sea, ¿ha sido una mujer infiel? Sí. Esto de amantes no está hablando de un sentido literal, sino que está hablando de las naciones que se aliaron con Judá. Judá, en vez de buscar a Dios y depender de Dios, se alió con otras naciones y al final le dieron una patada en la espalda. Así pasó. Se aliaron, por ejemplo, con Edom, con Amón. ¿Y te acuerdas que en Jeremías cómo emitió un juicio contra esas naciones? Por lo que le hicieron a Judá. Se portaron bien mal al final. Pero eso fue lo que pasó porque los israelitas, por ejemplo, lo puedes leer ahí en Reyes, en Jeremías 22:20, ahí viene el dato exacto. Joacim y sus aliados, en vez de buscar a Dios, van a buscar ayuda a otras naciones. Es como cuando tú y yo estamos metidos en un problemón y en vez de venir con Dios y rogarle su ayuda y rogarle su compasión y misericordia, Dios, por favor, ayúdame, lo que hacemos es,
Oye, carnalito, tengo una bronca, no échame la mano. Pero nunca te acercaste a Dios a buscar su ayuda. Y aquí dice, estos son los amantes de Jerusalén. Y les llama así porque exactamente la iglesia, cuando confiamos en algo que no es Dios, estamos siendo infieles con Dios. No estoy diciendo que no puedas buscar la ayuda de un abogado, que no puedas buscar la ayuda de un doctor o algo así. No es eso. Sino que muchas veces no buscamos a Dios. Y en vez de buscar a Dios, buscamos esas cosas. Porque ese es nuestro Dios. ¿Sí me explico? Entonces, la idea es, si no es Dios nuestra principal fuente de ayuda, de consuelo, de salvación y de todo, ese es un ídolo y estamos engañando a Dios y esos son nuestros amantes. ¿Me explico? Y bueno, no quiero hablar como de temas así como de infidelidad, pero también tiene que ver porque, no lo dice acá así, pero cuando una persona busca algo así, es porque realmente no está saciando su corazón en Dios. Bueno, nada más cierro el paréntesis. Bueno, ahora, también aquí en el verso número 2 dice que pues aunque los buscó, ahora no halló consuelo en sus amantes. A ver, buscaste ayuda en tus amantes, ahora diles que te consuelen. No hay consuelo. Y muchas veces pasa así, que cuando nosotros confiamos en algo que no es Dios, al final siempre termina dándonos la espalda. Siempre. Nos queda mal. Y es como al principio prometía consuelo, prometía satisfacción, ayuda, hacerme sentir feliz o bien. Y después cuando cosecha una de las consecuencias de todo el pecado, viene uno con ellos y dices, nada. No hay gozo, no hay felicidad, no hay ayuda, no hay soporte. No sirvió para nada, no me sirve de nada esto. ¿No? El pecado siempre paga mal, familia. ¿No? Siempre, el ídolo siempre paga mal. Por ahí leí un libro que se llama así, Ídolos que fallan. No sé si lo has visto por ahí, pero bueno. Me llamó la atención el nombre, porque sí fallan todo el tiempo. Pagan mal los ídolos. Aquello en lo que uno confía que no es Dios, paga mal. Ahora en el verso número 3 dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Ahí habla de la deportación de Judá, ¿no? Cuando dice que fue un cautiverio y tuvo dura servidumbre. Y habitó en naciones. Habla de Babilonia precisamente. Y todos sus perseguidores la alcanzaron. Y habla precisamente, una aplicación muy personal también pienso que puede ser darte cuenta que cuando estamos en pecado no hallamos descanso. El enemigo nos toma y nos da una rastriza y nos hace que le hagamos los mandados y nos esclaviza y nos lleva cautivos. Así es, le das tantito chance a la carne y la carne te hace su esclava. De volada. Y después ya no sabes ni cómo salir del aprieto. Ese es el pecado. Te esclaviza, te hace cautivo y no te hace descansar. Me sirves y me sirves y no puedes tener descanso en tu alma. Así es el pecado. También, yo creo que uno puede descansar de eso hasta que uno deja el pecado. No sé si te ha ocurrido que hasta que dejas el pecado es como, ya estuvo. Ya quiero tener paz en mi vida, ya quiero tener descanso en mi alma, ya lo voy a dejar. Y lo dejas y ¿qué pasa? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y te das cuenta cuánto esfuerzo inviertes en cosas que no están bien. Y cuánto nos afanamos por hacer las cosas que no están bien. Y te cansas, requiere mucho esfuerzo el pecado. Y dejas el pecado y estás en paz, estás bien. Hasta nuevas fuerzas te da el Señor. Así es el descanso del Señor. Todos sus perseguidores la alcanzaron. Lo que te digo, te alcanza el pecado, el enemigo, la carne, te acecha y te alcanza y te arrastra. En el verso número 4 dice, las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Pues aquí habla, ¿no?, de que
Antes las calles estaban llenas de gente y sobre todo en las fiestas, ¿no? En la fiesta hay varias fiestas judías, hay 7 fiestas: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, la expiación y las enramadas. Y en todas las fiestas que se celebraban en el año, veías a toda la gente alegre, adorando a Dios. ¿Y qué significaban estas fiestas? Simplemente el pueblo estaba recordando su liberación de Egipto y de cómo Dios hizo grandes maravillas y obras con ellos, los redimió, les dio libertad, los salvó, y junto con ellos todas las bendiciones que Dios les daba, eso celebraban en las fiestas. ¿Y ahora qué hay? No hay nada. Y me recuerda mucho a eso, porque cuando pecamos y estamos siendo disciplinados por el Señor, de repente, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está toda la felicidad y la dicha que experimenté cuando te conocí, Dios? Todo era una fiesta y ahora no tengo nada. Tú me redimiste, cuando me redimiste era todo alegría y gozo y plenitud y bendición tras bendición tras bendición. ¿Y ahora dónde está todo eso? Así pasa cuando uno es esclavo del pecado, ¿no? Y es parte de que la disciplina de Dios así es. Te permite que no experimentes nada de eso. Se acabó todo eso. Ahora solamente hay una sensación terrible. O sea, lo contrario de fiesta, ¿qué sería? ¿Luto? No sé. Dice aquí en el 5, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque dice aquí, Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Qué interesante, porque empieza entonces a soltar como pequeños destellos de lo que está pasando. Dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, o sea, el enemigo se enseñorea de ti. Está muy loco porque en Romanos 8, cuando tú lo lees, no, sí, Romanos 8, claro. Ajá. En Romanos 8 decía Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Has escuchado ese versículo? ¿Lo has leído? Y cuando tú conoces a Cristo y te das cuenta que tienes el poder del Espíritu, ¿no? Y que puedes decirle que no al pecado, al principio es como, sí, claro, o sea, Romanos 8, claro, no se va a enseñorear el pecado de mí. Estás así de, wow, sí, ¿no? Y te llega una tentación y sácase por ahí, ¿no? Y estás caminando así bien firme en el Señor. Y de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué mis enemigos se han hecho mis príncipes? ¿Por qué mis aborrecedores ahora son prosperados? Pues por eso, ¿no? Porque el pecado ha hecho eso. Dios me ha prometido que el pecado no me va a mandar, no me va a gobernar, no me va a dominar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque yo le di el dominio. Yo le dije, sí, cómo no, aquí están las llaves, pásele a su casa. Y cuando yo hice esto, entonces, pum, dijo, ¿cómo no? Oye, ¿puedo pasar a tu cocina? ¿Puedo pasar a tu cuarto? ¿Puedo pasar al baño? ¿Sí? Y de repente cuando te diste cuenta ya estabas afuera de la casa, brother. Ya el dueño de la casa era ese pecado. Tomó dominio de todas las áreas y te dominó y ahora él es el dueño. Entonces por eso, qué importante es darse cuenta que desde el principio yo no puedo cederle tantito porque se adueña, me cae, se adueña. Bueno, entonces tengámoslo en cuenta. Y aquí dice que Jehová fue el que al final afligió a Judá a Jerusalén por la multitud de sus rebeliones, ¿no? O sea, aquí comienza a haber destellos de lo que va a anunciar en el libro que te dije ahorita en la introducción. Dios es el que está tratando con su pueblo. Porque de repente le echamos la culpa, ay, cochino diablo, ¿no? Y no sé qué, y es que el enemigo, hermano, el enemigo. Pero déjame decirte que a veces no es el diablo, sino que es nuestra consecuencia de haber hecho lo malo. Y Dios está permitiendo así de, pues dale con todas sus consecuencias, dale, ¿no? Qué importante reconocer cuando lo que estamos pasando no es el enemigo, sino que fui yo, que ahorita lo vamos a ver. Verso 6. Desapareció de la hija de Sión toda hermosura, sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Pues ¿te has quedado sin comer alguna vez? Dices, sí, varias, ¿no? ¿Y cómo andas cuando no tienes comida? Estás así de, no sé si te pasa, yo tiendo a deprimirme cañón, ¿no?
Yo le decía ahorita a la hermana Patti, yo soy bien panero, ¿no? O sea, yo puedo comer pan así en la mañana y pan en la noche y súper feliz, ¿no? Pero cuando no hay pan en la casa muchas veces es símbolo de que pues nada más estamos bien apretados, ¿no? Y varias veces me ha pasado eso, no hay pan y para mí es como, papá, ¿no? Híjole, ¿no? Todo triste, ¿no? Ya sabes, ¿no? Te ha pasado algo así seguramente. Este pueblo está así. Son como ciervos que no tienen pasto. Ciervos con C, o sea, el animalito, como venadito que no tiene pasto, no tiene alimento. O sea, ¿y qué onda con su hermosura? Dice aquí, ¿no? Era hermosa Jerusalén y ahora de repente está toda destruida. ¿Qué va a tener hermosura? Es ahora sí que la más fea de las feas. Y está así destruida Jerusalén. Y también pienso en eso, que, híjole, o sea, nos quedamos... Dios nos había llevado pasos delicados. Le dimos la espalda a Dios y junto con ello todas sus bendiciones y ahora no tenemos nada. ¿No? Y así nos pasa de que, pues es que no tengo nada, escasez, está todo así bien complicado, no sé qué pasa. Pues nada más que le diste la espalda a Dios, mi hermano. Y luego de repente mi vida era tan bonita y de repente no sé qué pasó y mira cómo era antes y mira ahora, antes era bien plena y toda destruida. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios hizo eso? Por nuestro pecado, familia. Y no fue Dios, fuimos nosotros. Ahora también acá dice, anduvieron sin fuerzas. Sí, claro, porque todas tus fuerzas te las gastas en pecar. ¿Cómo vamos a tener fuerzas? Está muy loco, ¿no? Ahora dice aquí en el verso número 7, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción, de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Entonces no tuvo ayuda. Cuando estamos con el Señor, disfrutamos de su ayuda. O sea, hasta te asombras de que Dios te ayude, ¿no? Así, en verdad, wow, ¿y de qué manera luego nos ayuda el Señor? Pero cuando nos aferramos a nuestra rebelión, a nuestro pecado, le clamamos ayuda, ¿y dónde está la ayuda? No hay ayuda. Uh-huh. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque Dios no me oye, porque Dios no me ayuda, pues a lo mejor es eso, ¿no? Y también no solamente eso, burla, dice aquí. La miraron sus enemigos y se burlaron, ¿no? Y muchas veces también pasa eso, ¿no? La burla de las personas, la burla de nuestros conocidos o de nuestros familiares. Así de, mírate, no que Cristo y que la iglesia y que amén, hermano. Y a ver, ¿qué onda? ¿Dónde está tu Dios? Y se empiezan a burlar y te empiezan a decir, pues sí, muchas veces Dios ocupa esas cosas para hacernos entender que estamos lejos del Señor. Entonces esa primera parte, ¿no? Está bien ruda, ¿estás de acuerdo? Bien ruda. Pero lo que estamos viendo es la desolación de Jerusalén y las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Familia, el pecado siempre trae consecuencias. No pensemos que no va a pasar nada, porque la verdad es que sí pasa y pasa mucho, destruye nuestras vidas, acaba con todo. Entonces, tengamos en cuenta esto antes de estar pensando en hacer algo. Uh-huh. Y si Dios nos ha permitido tener esos quebrantos, te quiero decir algo, por un lado feo, pues sí, a veces Dios permite eso y es Dios. Pero no lo hace por destruirte, ¿no? Sino lo hace porque quiere mostrarte algo y eso es lo padre. En su misericordia, Dios, en su gracia, Dios nos permite ver lo que hemos hecho y las consecuencias que hemos cosechado para darnos cuenta qué diferente es la vida con Cristo. Y para darnos cuenta qué clase de Dios es nuestro Dios. Y para darnos cuenta a quién vamos a servir. Si a Dios o a los ídolos. Si a Dios o a nuestro pecado. Si a Dios, a mi carne. Es simplemente una gracia al que te revele lo mal que estamos. Gracias al Señor por eso. Son mis momentos más, los que menos me gustan, ¿no? Cuando me veo a mí mismo y digo, híjole, no. O sea, ¿por qué soy así? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy pensando que...? Pero es misericordia y gracia para que nos podamos arrepentir, ¿no? Verso 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, no se acordó de su fin, por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele.
Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas las cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo el pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas las cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Se está poniendo en lugar de Jerusalén y clamando como si fuera esa mujer. Pero lo que empieza a decir aquí es el punto. Es un pecado grave el que cometió Jerusalén. Y por lo menos me da la pauta para pensar esto. Familia, no le echemos la culpa a los demás, es mi pecado. No le echemos la culpa a las circunstancias, es mi pecado, y menos a Dios, es mi pecado. Es un pecado, y dice en la NBI, dice, es un grave pecado, no es un pecadillo. Es un pecado grave el que he cometido contra ti, Señor. Entonces es eso. ¿Y qué pasó? Pues ahora fue removida. Jerusalén fue removida. Es como la mugre, ¿no? En los trastes que haces cuando le echas ahí el detergente bien famoso, hasta te dice, ¿no? Remueve toda la grasa, ¿no? Y boom, le pasa la esponja y se va, ¿no? Bueno, así. O sea, Jerusalén se volvió inmundicia, se volvió pecaminosa, y Dios lo hizo, vamos a limpiarla. Y la removió, literal. Wow, está fuerte esta imagen, ¿no? Removido, como algo que va a ser echado a la basura, básicamente. Ahora, lo que entiendo entonces es que cuando pecamos, se rompe nuestra comunión con Dios. No podemos estar delante de un Dios santo estando en pecado, porque Dios no puede estar enfrente del pecado y que algo sobreviva enfrente de su santidad. Por otro lado, también pienso que a veces Dios, de manera muy práctica, nos remueve. ¿Me explico? De nuestro trabajo, de nuestra colonia, no sé, o sea, nos remueve, nos quita de ahí. Y de repente uno puede pensar, uy, qué rudo, sí, pues sí, pero es porque estamos ahí metidos en la sociedad. Ahora también, ¿cómo se llama? Esta palabra removida también habla de inmundicia, ¿no? Habla de algo que es ceremonialmente impuro, ¿no? Específicamente hablando del periodo menstrual, pero eso es lo que se ha convertido Israel, ¿no? Algo que es ceremonialmente impuro delante del Señor por su pecado, por eso es que tiene que quitarlo de ahí. Entonces, por eso te digo, la comunión con Dios se rompe cuando estamos pecando. Ahora también dice que se voltea y suspira, ¿no? Pues cómo no, así nos pasa, ¿no? Cómo eran aquellos días, ¿no? Cómo eran aquellos momentos cuando comencé a conocer al Señor Jesús, ¿no? Dice en el verso 9, ahí lo leímos, ¿no? Su inmundicia está en sus faldas. Qué dura imagen. O sea, híjole, cuando estaba pensando decía yo, híjole Dios, nada más que así somos, Dios, ¿no? O sea, el hecho de que sus faldas estén inmundas significa que no las han lavado, sino que han estado con su inmundicia todo ese tiempo y ahí está la cochinada, pues. Y así es Dios, bien paciente en su misericordia, porque no está destruyendo a su pueblo, pero así pasa. Cargamos con nuestras vestiduras durante mucho tiempo atrás, sucias y sucias, porque no nos hemos venido a lavar, porque no estamos limpios, porque seguimos ahí con nuestras cosas descaradamente, con nuestra mancha ahí delante de todos para que todos la vean, y ahí sigue nuestro mugrero espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, qué terrible. O sea, si alguien, no sé si sea tan explícito con este texto, pero pongámoslo de esta manera. Imagínate que tienes una mancha muy sucia, ¿no? Muy sucia. Tú no saldrías con una mancha el ejemplo, la comparación, aunque no es precisamente de lo que habla de una cosa ahí, ya lo dijimos, ¿no? De un periodo, pero imagínate que tengas una mancha de popó ahí en tu pantalón. ¿Quién sale con una mancha de popó en su pantalón? O sea, eso ya habla de algo descarado, habla de algo que de plano ya es como una necedad absoluta de que nada más ya sabes que está todo cochino y nada más ahí vas. Lo quieres tener, punto. Y habla de eso. Pero me sorprende cómo Dios es paciente, ¿no? Que dice, estás sucio, déjame limpiarte, ven conmigo. Me recuerda mucho a Isaías, ¿no? 1:18, donde dice, si tus pecados fueran rojos como la grana,
como blanca lana serán, sí, como lana serán, eso, serán emblanquecidos, dice ahí. Pero es eso, estás sucio, estás inmundo, deja que yo te limpie, nada más ven. Luego pasa eso, que no vengo al Señor porque digo, ¿cómo voy a venir al Señor si estoy todo inmundo, todo sucio, todo lleno de pecado, contaminado? ¿Cómo voy a acercarme? Primero déjame me baño y yo lo intento, pero en verdad, aunque le eches ahí jabón sote y del mejor detergente que tú puedas ver, a Vanish, ¿no? Eso no quita la mancha del pecado. En verdad, nuestras obras no sirven para nada en cuestión de limpieza espiritual. Nuestro servicio a Dios no sirve para nada en cuestión de servicio espiritual, para limpieza de cosas así. Nuestras mejores obras, las mejores, ¿no? Eso es bien confrontante porque yo estoy aquí sirviendo y de repente pienso, ¿en verdad en verdad el hecho de que yo sea pastor me va a limpiar de mis cosas que luego yo hago? No, no me va a limpiar. Y por más que yo te venga a servir, la verdad es que no me va a limpiar. Tengo que venir con Cristo a que me limpie. Y tengo que reconocerlo. Y yo le decía ahorita a un amigo, es que soy el primero, o sea, yo a lo vil y menospreciado, ¿no? Familia y todos, en verdad. Luego solemos hacer cosas así. Pienso que como estoy, ahora sí me voy a portar obediente en mi trabajo, ahora sí voy a ser un buen esposo, ahora sí voy a hacer las cosas bien. Y pensamos que con eso ya se borró todo, pero no, en verdad que no. Tienes que venir a Cristo a que Él te limpie. Tienes que venir a Cristo a orar y clamar y pedirle, Señor, estoy sucio, límpiame. Porque no es una obra nuestra, es una obra de Dios. Y reconocer, ni mis ofrendas, ni mis obras, ni nada de lo que yo haga me va a limpiar. Solamente tú, Señor, me vas a limpiar. Ahora también, acá adelante, dice que o sea, Dios limpia la mancha del pecado, ¿no? También aquí dice... mira, Jehová, mi aflicción. Y es la primera oración franca que encontramos en el libro y se repite en varias ocasiones, en el verso número 11, en el verso número 20 y así, en el capítulo número 3 me parece. Entonces, esta frase, mira, oh Jehová, es un clamor del escritor, digo que creo que es Jeremías, y le está diciendo, mírame.